Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Gámez, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y hoy, en este pequeño espacio informativo, estaré hablándoles sobre corrientes psicológicas, sobre algunas corrientes psicológicas. En primer lugar, comenzaremos con el conductismo. El conductismo, como su nombre bien lo dice, es una corriente de la psicología que estudia la conducta o el comportamiento observable del ser humano, bien sea en personas o en animales, a través de procedimientos objetivos y experimentales. Es el año 1913 que se considera el nacimiento del conductismo, cuando Watson afirmó que para que la psicología fuera verdaderamente científica debía centrarse en la conducta. En cuanto a su objeto de estudio, el conductismo se centra en el estudio de la conducta observable, solamente para controlarla y predecirla. Tiene como objetivo conseguir una conducta determinada. Los principales métodos de estudio o técnicas utilizadas en este enfoque son la inundación y la desensibilización sistemática. Se puede decir que el conductismo tiene su mayor aplicación en la intervención de la psicología educativa, es decir, en los procesos de aprendizaje acompañado de dos corrientes complementarias como lo son el cognitivismo y el constructivismo. Podemos decir que la aportación más significativa del conductismo es la definición del objeto de estudio de la psicología, es decir, netamente el comportamiento observable. Su principio metodológico es que la investigación psicológica debe descansar en la observación y experimentación de la conducta. Descarta la introspección como método de investigación. En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, que se encuentra fuera del alumno y por lo general se reduce a premios y al refuerzo negativo a castigo. En base a esto se utilizó lo que llamamos las calificaciones. Bien, ahora abarcaremos un poco lo que es el neoconductismo. El neoconductismo es una corriente psicológica que explica la conducta, como bien ya lo veníamos diciendo, explica la conducta como estímulo y respuesta, pero añade una serie de variables intermedias no directamente observables entre este estímulo y la respuesta. Tuvo su origen en la década de 1930, cuando un grupo de psicólogos estadounidenses formados por profesionales desarrollaron esta corriente. Su objeto de estudio es únicamente la conducta observable. Y el método que utiliza es el método experimental con pruebas de laberinto. Entre sus aportes está que establece la causa y efecto y también tuvo aportes en los principios de Newton. Seguido de esto hablaremos un poco sobre la corriente Gestalt. Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Surgió en Alemania al iniciar un grupo de psicólogos esta nueva corriente psicológica, que se opone al carácter elementalista y asociacionista de la psicología a principios del siglo XX. En cuanto a su objeto de estudio, Gestalt es una corriente netamente de corte teórico y experimental y el método que utiliza se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de sus partes. Tiene su mayor aplicación en el ámbito de la psicoterapia. Podemos decir que el Gestalt ayuda a ser uno mismo. La autenticidad y la responsabilidad son pilares en este enfoque y solamente aceptando quiénes somos podemos, si queremos, cambiar. En cuanto a sus aportes en la educación, tiene como objetivo que el docente debe orientar la conducta en base a las relaciones que lleven el alumno a resolver situaciones problemáticas que lo motiven a actuar y resolverlas. Una de las desventajas o limitación en la terapia Gestalt es que cambia completamente el comportamiento del paciente y al proponerle no reprimirse, puede imponer sus deseos por encima de todo, llegando a crear un conflicto con sus seres queridos si no controla el egocentrismo.
La terapia Gestalt es un método terapéutico cuyo objetivo consiste en ampliar las modalidades de contacto de nuestros pacientes o realizar ajustes creativos en función de las situaciones a través de la conciencia. La terapia Gestalt permite conocer los patrones relacionales, pensamientos y comportamientos que bloquean la conciencia presente y lleva a situaciones de infelicidad. Por ello es que es utilizada para tratar problemas como la ansiedad, depresión, autoestima, dificultades para relacionarse, pérdida de control, entre otras patologías. Proseguimos con lo que es el psicoanálisis. Se puede definir el psicoanálisis como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Tiene su origen en el siglo XIX, alrededor del año 1896, fue fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. En cuanto a su objeto de estudio, el psicoanálisis es justamente el sujeto de la ciencia, es decir, el sujeto que queda encendido cuando la ciencia lo investiga como organismo y como comportamiento, dejando fuera las posibilidades de investigación científica, lo que no puede ser sometido a la comprobación empírica. Su método de estudio consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias como lo son los sueños, las fantasías, los delirios de un individuo. Sus mayores aplicaciones se clasifica entre el psicoanálisis clásico se practica mediante el analista y el cliente. Sin embargo, en el análisis contemporáneo se puede aplicar en terapias individuales, en la infancia, grupales, familiares o de pareja, como una teoría del funcionamiento de la mente humana. Entre sus aportes tenemos los más significativos, que son la invención del psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente, la novela psicoanalítica, la relación entre el inconsciente y el lenguaje y, aparte de ello, el amor, la sexualidad y el cuerpo. Una de sus limitaciones es que el paciente ha de dejarse ir, lo que para algunos suele resultar fácil, para otros se vuelve un poco más complicado. El funcionamiento del inconsciente no está demostrado científicamente y eso puede hacer que la ciencia desconfíe de ello. Su método de investigación es la observación participante, intersubjetiva y vivencial. La idea central es el centro del psicoanálisis, es la creencia de que todas las personas poseen sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. Y bueno, esto fue todo para finalizar en este pequeño espacio informativo. Gracias por su atención.